Buenos días, bienvenidos a Esto es Ventas B2B con Luis Bailey. El mundo de los negocios es bastante simple. El que sabe más, puede más. En nuestro programa le mostraremos herramientas y técnicas innovadoras para maximizar su rendimiento comercial. El día de hoy tenemos una gran invitada, Karen Pérez Martínez. Karen es coach apreciativa y con ella veremos el tema de descubriendo fortalezas a través del diálogo apreciativo. Veremos cómo dialogar con los coaches de tal forma que podamos extraer, digamos, la mejor información y potenciar sus fortalezas. Buenos días, Karen, ¿cómo estás? Hola, querido Luis, ¿cómo estás? Acá Karen Pérez Molina, me cambiaste el apellido. Era para soltarnos. Sí, está ahí. Mil disculpas, acá está, ahí está Ahí el estamos, muy titular. bien. Muy bien, estimada Karen, ¿no? Y vamos al tema que te apasiona, el tema de tu vida, que es el tema del diálogo apreciativo, ¿no? Y yo te pregunto un poquito para entrar en onda, apreciada Karen, ¿cómo definirías el diálogo apreciativo y qué lo diferencia este diálogo de otros enfoques de comunicación? Porque tenemos muchos enfoques en el coaching, ¿no? ¿Cómo irías para diferenciar el producto que tanto te gusta? Mira, en simple me gustaría explicarlo como una conversación Ajá, eh, basada en la exploración para conectar con lo que le da vida a la persona, al equipo, incluso a la organización, para despertar las fortalezas, abrir a las posibilidades y buscar aquellos mejores momentos que están guardados para que salgan y se transformen en nuevos caminos. Eso de una manera sencilla. También me gusta decir que es el arte de comunicarse, de encontrarse con un legítimo otro de igual a igual. ¿Sí? Cuando hablamos del legítimo otro es saber que la persona que está enfrente tuyo tiene historias, tiene saberes, conocimientos, experiencias, tiene luces, tiene sombras, pero estamos de igual a igual. ¿Sí? Entonces, en este encuentro que se realiza hay un compartir, hay un co-crear juntos para generar la transformación que se está buscando. mira, bien, qué interesante, ¿no? Me gustó la frase conectar con lo que le da vida a una persona, lo que mueve a la persona y a la organización, en esencia, ¿no? Eso significa conexión con lo que te da vida, pero, pero la conexión implica, para mí, desde mi punto de vista, Karen, autenticidad, ¿no? Y entonces, ¿cómo asegurarte de que tú como coach puedes tener una conversación auténtica en lugar de tener un simple tono positivo, ¿no? Un buena onda, ¿no? ¿Me dejo entender? Sí, sí, claro que sí. Mira, qué buena la pregunta porque en el mundo del coaching hablamos y hacemos una diferenciación entre dos distinciones, entre el empatizar y el simpatizar. Entonces, cuando Ajá, yo simpatizo con alguien, efectivamente es como la buena onda qué buena de, onda. ay, sumarme a lo que tú sientes y seguir el juego para que la otra persona te tenga buena estima, como genere un buen trato contigo. Eso es la simpatía, ¿sí? Que en general eso podría provocarse en cualquier lugar. Pero cuando hablamos de la empatía, tiene que ver con tratar de entender al otro, explorando su realidad y generar ese vínculo que tú dices para poder conocerlo verdaderamente, ¿sí? Y Ujú. ahí podemos ir explorando como la teoría U de la escucha de Otto Scharmer, ¿verdad? Que vamos no como un escuchar de cáscara, sino que un escuchar que pasa por la mente, Ajá, llega al corazón, porque ajá. realmente logro entender o tratar de adentrarme en lo que tú estás sintiendo y va más profundo para llegar a esa escucha generativa, en que ambos vamos co-construyendo algo que no existe y algo Ajá, que en este dialogar se va transformando. Porque la ajá. persona cuando viene a hablar contigo o el equipo que está ahí o la organización también,
tiene algún tema, alguna problemática, alguna situación, que por lo general por eso te llaman a ti como coach, ¿verdad? Cuando tienen alguna situación compleja. Y cuando tú empiezas a generar este diálogo a través de preguntas, que no es cualquier pregunta, son preguntas generativas que van abriendo capas. Y cuando haces esa conversación a través de estas preguntas que van poniendo foco en lo que le da vida a la persona, en lo que le da vida al equipo, si es que estás haciendo un coaching de Por equipo. ejemplo, ¿qué preguntas me podrías decir, por ejemplo? Por Tocando, ejemplo, entrar, perforar la cáscara que dices tú y entrar a la persona. cuando tú le dices simplemente qué te inspira Ajá. hoy día o qué te inspira en la vida, uno queda así como, ¿cómo que qué me inspira? O sea, y uno empieza a buscar ahí, porque en el fondo la pregunta tiene una lógica que sí hay algo que te inspira. No Claro, pregunto, ¿habrá algo que te inspira? No. claro. Yo te pregunto, ¿qué te inspira? Y cuando tú empiezas a decir, ¿qué me inspira? Bueno, me inspira conectar con las personas, generar vínculos, conocerlas, estar en la naturaleza. Anda a saber lo que tú vas a decir. Algo hace clic internamente porque empiezas a tocar esa fibra más íntima y ahí se provoca ese vínculo. Y ahí se Ajá, provoca este empatizar. Entonces ahí se va co-construyendo algo a partir de, por ejemplo, lo que le inspira a la persona. Tú tomas el lenguaje que usa el coachee en este caso, o el cliente, o el equipo, si es que estás haciendo un coaching de equipo, y vas tomando esas palabras que a esa persona le hacen sentido para que tú la incorpores en tu narrativa o en la forma de ir generando esta co-creación que están haciendo, esta conversación que están construyendo juntos. claro. Karen, cuéntame, por ejemplo, ¿podrías compartir con nosotros un ejemplo de un caso en el cual el diálogo apreciativo ha transformado una situación conflictiva, porque nos llaman o te llaman para una situación conflictiva, ¿no es cierto? Es una oportunidad de aprendizaje, que es lo que queremos, porque al final nuestra vida es un continuum, diría yo, de un continuo aprendizaje, ¿no? Mira, recuerdo cuando estuve con un equipo, y ahí es más complejo aún, porque no era uno a uno, era un equipo que estaban en una reunión de equipo, yo estaba haciendo las veces de coach, y ellos estaban hablando de una problemática que tenían con otro equipo de la organización, que no había comunicación, que se sentían como abatidos, que no se sentían valorados, y empezó la reunión como a achatarse, de alguna forma. Ajá. Entonces, ahí les hice algunas preguntas que tenían que ver con cómo generar esa conexión, primero entre ellos, para despertar eso que sí quieren, porque cuando tú te conectas con lo que no quieres o con la problemática, te achatas. Y recuerdo que esa situación que era conflictiva, le empecé a hacer preguntas que tenían que ver con cuándo había sido el mejor momento de conexión con el otro equipo. Ajá. Y dijeron, Siempre las fortalezas, claro. claro, y ahí recordaron, primero dijeron, no, no hay ninguno. Y dije, pero a ver, pensemos hacia atrás. ¿Cuándo fue un momento en que sí conectaron con el equipo? Ajá. Y alguien recordó un proyecto que incluso sacó risas. Porque dije, sí, ¿se acuerdan cuando hicimos esto? Y ahí tú le preguntas, ¿y qué pasó en ese ¿Qué momento que pasó? sí funcionó? ¿Qué Ajá. hizo que sí funcionara? Bueno, pasaba que teníamos reuniones más periódicas, conocíamos lo que estaban haciendo, ellos habían venido a contar, nosotros habíamos ido a contar lo que hacíamos, y había una comunicación más fluida porque había conexión y habían más espacios. Entonces, cuando yo les pregunto, ¿y si eso estuviera más presente hoy día? ¿Cómo sería la relación con ese equipo? Ujú. Y ahí quedan como, bueno, sería buena, Claro. porque no conocen lo que está haciendo el otro equipo. El equipo con el que tenían la dificultad tampoco conocían su realidad. Ajá. Entonces se daban cuenta que se habían alejado y se habían distanciado y había una buena práctica que podían recuperar. Ujú. Entonces, esa es la lógica del diálogo apreciativo, que es explorar cuándo sí resultó algo, qué Ajá. características tuvo. Y Y cuando de ahí, recuperas eso, y de lo ahí. causas, Ese, efectivamente. ese sería el cauce, digamos, el puente, para decir, Así, si esto funcionó acá, debería funcionar en el futuro. así es. Qué interesante, qué interesante. Ahora vámonos al equipo, al grupo, Karen, si me lo permite. De tu experiencia, ¿cuál es el impacto más significativo que ha tenido
el diálogo apreciativo en los equipos o en las comunidades, ¿no? Mira, lo que se provoca cuando hay diálogos apreciativos eh, es que se despierta la inteligencia colectiva. Ajá. Porque en este ¿Podrías diálogo explicarme? A ver, explícame un poquito ese tema, ya me pasa eso. que tiene que ver con Inteligencia colectiva, vamos. no es la inteligencia personal, sino que es la Ajá, inteligencia que se va co-construyendo, que ajá, tiene la historia, por ejemplo, del equipo o la historia de la organización, y que es esa sabiduría que se ha ido condensando y no es que se borre porque está. Pero el tema es que muchas veces no miramos hacia atrás para ver qué sí nos ha resultado y ujú, cómo con las fortalezas o las características que tenemos podemos mirar hacia adelante y crear algo que sea innovador, que se base en la colaboración, en saber quién tiene qué fortalezas para poder brillar en esos momentos, que eso tiene que ver con un liderazgo más apreciativo. Tener la capacidad de ver, ya, yo hoy día lo que se está pidiendo no tengo la fortaleza, porque tampoco las estoy expandiendo, pero sí mi compañera. Entonces ella va a liderar hoy día. Y se van cambiando los roles y van asumiendo distintas responsabilidades. Y eso hace que se genere confianza, que esta inteligencia colectiva se ponga al servicio de la innovación y vayan sacando productos que finalmente los lleven a confiar y también fíjate que se activa la inteligencia emocional, porque claro, cuando tú claro. dialogas apreciativamente, de alguna forma conectas con lo que la otra persona está sintiendo. Y ahí está la empatía. ¿Te acuerdas que hacíamos la distinción entre el simpatizar y el empatizar? Correcto, Conectas con lo que la otra persona está sintiendo, porque la empiezas a conocer, porque correcto. hay preguntas que eh, rompen esa cáscara y van al directo como al corazón, podríamos decir, o a la esencia de la persona o del equipo. Y Ujú. eso es importante. Entonces se despierta la colaboración, la innovación, la inteligencia colectiva, la inteligencia emocional, la creatividad, porque te sientes Ujú. valorado, te sientes visto y te pones más creativo. Ahora permíteme, haciendo abogado del diablo siempre, ven mi chamba, ¿no? Ya me hablaste del cómo, ¿no es cierto? Eh, y el qué y el cuánto. ¿Cómo se podría medir, por ejemplo, Karen, si se está, medir o evaluar si se está avanzando, digamos, digamos, en este sentido, ¿no? Si estamos avanzando en juntarse los equipos, en crecer. ¿Hay forma de medir? Mira, ahí sería interesante que en este diálogo apreciativo la lógica sería pensar en lo que sí queremos que pase. Y cuando ¿Ya? tú te que ese sería como el objetivo. ¿Qué queremos que suceda? ¿Cómo Ese nos es mi queremos? objetivo. Eso quiero que funcione. Ese es mi Claro. objetivo. ¿Y cómo mido que esto funcione? Bueno, ahí tendrías que ir de alguna manera generando algún tipo de indicadores que te Ajá. permitan avanzar tanto en lo concreto como en medidas tangibles de resultados medibles en términos de, dependiendo si es venta en este caso, o si tiene que ver con las características de la comunicación que queremos mejorar. Y Ujú. también cómo me voy sintiendo. Eso también es como un termómetro emocional. Por eso se Ajá. activa la inteligencia emocional. Porque Correcto. cuando yo me siento confiado y siento que este es un espacio seguro, puedo también decir cómo me gustaría que fueran las cosas, sin miedo a que me pongan el pie encima, sin miedo a que me puedan despedir, sin miedo a que mi voz no sea escuchada, porque en el diálogo apreciativo están todos en igualdad de condiciones y todos tienen voz. Eso también es interesante porque inclusive tú puedes hacer un diálogo apreciativo con una organización completa. Y eso se llama una cumbre de indagación apreciativa en que todos, de capitán a paje, participan en igualdad de condiciones. Y eso es increíble, porque cuando se provoca eso, esa conversación de la organización completa, de verdad que pasan cosas fantásticas. Es increíble. Correcto. Correcto. Interesante, ¿no? Entonces, puedes usar indicadores y ver eso te conlleva los resultados, pero también estás viendo un cambio de comportamiento, ¿no es cierto? Y ese cambio de comportamiento te lleva también a los resultados, ¿no? Absolutamente. Obviamente te conduce a los resultados que tú estás esperando. Perfecto. Karen, ¿cuáles crees que son los mayores desafíos que enfrentas al implementar un diálogo apreciativo
en cuando hay personas que no están familiarizadas con este diálogo creativo. Bueno, Dicen, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Yo no entiendo esto, bueno, a mí ¿no? me pasa muchas veces Seguro. porque, claro, yo me autodenomino una mujer apreciativa y te preguntan, ¿y Sí. esto qué de ser apreciativo? ¿Qué es? Entonces, primero aparece la duda del desconocimiento, pero Ajá. también aparece, siendo apreciativa, la curiosidad de saber qué es esto de ser apreciativo y apreciativa. Entonces, O sea, primero, el primer sentimiento es la duda y luego viene la curiosidad. Ok. claro, porque no saben de qué se trata. Por una parte eso, y lo otro es la costumbre de centrarte siempre en el problema, en el déficit y en lo que nos falta. Entonces, Ajá. los diálogos apreciativos, al hacer preguntas generativas que ponen foco en lo que sí queremos que suceda, de alguna manera te sacan de la lógica del día a día de fijarte en la problemática. Ajá. ¿Cuántas, ya esto lo he dicho en varias oportunidades, cuántas veces las organizaciones traen consultoras que te dicen cuál es el problema y te hacen un diagnóstico que ya todos Así es. conocen el diagnóstico? Y podríamos decir, Cari, si me lo permites, que esa es una concepción reactiva más que proactiva, ¿no? Porque te Absolutamente. enfocas, te enfocas en lo malo en lo malo, ¿no? Así es. Y cuando tú haces costumbre el diálogo apreciativo, finalmente lo que haces es que vaya fluyendo esta creatividad constantemente porque tú sabes que te van a escuchar, porque sabes que en algún momento vas a tener la posibilidad de liderar, porque sabes que tus saberes o tus haceres, por así decir, van a ser considerados. Sabes que vas a tener espacio en la organización, en el equipo, o tú misma cuando tú estás en la conversación, si es que es una relación uno a uno, ¿sí? Ujú. Pero esos serían como los grandes tópicos que habría que abordar cuando alguien desconoce eh, y no tiene idea de lo que es el diálogo apreciativo, pero una vez que empiezas, lo bonito es que se abre una puerta que te muestra que es posible hacer las cosas de otra manera, sin dañar a la otra persona, sin centrarse en lo que no tenemos, sino que es mostrando o conectando con las fortalezas, con lo que hacemos bien, para desde ahí mirar esa problemática fortalecida, empoderada o empoderados el equipo, y así ese desafío, esa problemática que está, empieza a fluir porque la organización entera, el equipo entero o la persona completa empieza a encauzarse hacia lo que quiere. Ujú. Correcto, entonces es un cambio de enfoque, pues, ¿no? Así es. Centrarte en lo negativo o en las áreas para mejorar a centrarte en lo positivo. Y yo diría que hay una motivación implícita en ese sentido, ¿no es cierto? En el cual la gente se motiva porque genuinamente se siente atraída por lo que sí funcionó y no por lo que no funcionó, ¿no? Entonces hay mucho menor esfuerzo. Es como cuando uno hace lo que le apasiona, ¿no, Karen? Si tú Así haces lo es. que a ti te apasiona, pues ahí estás, De como acá, hecho, cuando tú ya o estás dictando en el clase, diálogo, ¿no? claro, claro, cuando tú estás en el diálogo apreciativo y ya empiezas a accionar, eh, viene una parte que tiene que ver con dónde yo puedo generar mayor impacto con una acción pequeñita. Ajá. Y eso es interesante, porque a veces, claro, yo qué quiero lograr, que mi equipo logre las ventas fabulosas, por ahí arriba, bien Pues muy lejos, lejos, pues, muy muy lejos, lejos. muy En cambio, lejos. cuando tú empiezas a ver ya, ¿y dónde yo puedo generar el mayor impacto con lo que yo quiero hacer, pero con una acción pequeña? Porque Ujú. todas las acciones pequeñas te van acercando a este gran objetivo, a lo que tú quieres finalmente. Correcto. Entonces, eso también es interesante. Y algo que provoca este diálogo apreciativo, si se empieza a generar constantemente, por ejemplo, en los equipos, es que el clima empieza a cambiar. La retroalimentación o el feed forward, ya mirando hacia adelante, se centra en lo positivo, obviamente centrándonos también cuando tú das el feedback y quieres dar un feedback a algo que quieres mejorar, te conectas primero con las fortalezas, por ahí dicen que hay que decir 3 cosas buenas por una a mejorar, y ahí de alguna manera te conectas con lo que sí podemos realizar, te vas enfocando. Entonces es interesante que se vaya haciendo, se vaya generando esta cultura, este clima positivo, en que
podemos sentirnos seguros, en que se pone foco en lo que hacemos bien, en que hay preguntas que van generando posibilidades, en donde tú vas valorando lo que se está avanzando, y cuando tú tienes todos estos elementos positivos, sin duda que los desafíos se van a pasar de la mejor forma porque estás desde las fortalezas, te sientes ahí muy motivado, te sientes inspirado, y eso es lo interesante, poder lograr ese cambio de clima que es en el día a día, porque si esto no es consciente, volvemos al diálogo negativo y a las Exacto. preguntas de lo que no estamos logrando. Entonces, tiene que ser algo muy consciente. Por eso se habla que ojalá los diálogos apreciativos estén instalados en la cultura de la organización, Claro. en el lenguaje que estamos Y el utilizando. lenguaje, tal Así es. cual. El lenguaje. Y el lenguaje te lleva al pensamiento, el pensamiento te lleva a la acción. Ahora, Así. pero siempre, no todo es color de rosa, ¿no? Y entonces, desde ese concepto, ¿cómo puede el diálogo apreciativo contribuir a la resolución de conflictos en una organización, teniendo en cuenta que hay diferencias, que hay que valorarlas, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo lo llevas a una solución común de una situación de conflicto a una solución de beneficio grupal, digamos, ¿no? Mira, lo primero te diría que como estamos en igualdad de condiciones, acá, por ejemplo, el jefe no está por sobre el trabajador, por así decir, o el colaborador. Entonces, en el diálogo apreciativo estamos todos al mismo nivel. Entonces, esa es una primera instancia. Yo sé que lo que yo voy a decir en este aspecto, desde esta lógica, va a ser escuchado, va a ser valorado y se va a tomar en cuenta. Porque a veces también puede ser que yo hago el como sí, te escucho, pero en realidad tú me dijiste muchas cosas, pero nunca hice nada con eso. ¿Sí? Entonces eso es lo primero. Sentir que cuando hay conflictos, reconocerme en igualdad de condiciones. Segundo, que se conecta desde el vínculo emotivo con la persona para generar esa confianza. Por eso, cuando se hacen diálogos apreciativos en primera instancia, hay preguntas que tienen que ver con lo personal. Mucha Ajá, gente que trabaja con equipos de repente no sabe cuál es la realidad familiar del compañero. así No es, tienen idea, nunca han hablado, llevan 20 años trabajando juntos. exacto. Entonces, siempre en el diálogo apreciativo, las primeras preguntas que se hacen cuando se realizan, por ejemplo, entrevistas apreciativas, van con temas personales. Y, por ejemplo, tú puedes decir, ¿cuándo ha sido un momento maravilloso en tu vida en que te sentiste reconocido, fluyendo, o la temática que quieres trabajar, la transformas en pregunta, y la persona te cuenta de su familia, de cuando estudió. Y tú cuando lo escuchas realmente de mente, corazón y más profundo, no lo interrumpes, lo escuchas realmente y luego cambian de rol. Y esa misma pregunta te la hace a ti. Entonces tú ahora que escuchaste, te toca contar esa experiencia personal y ahí Ujú. fíjate que me ha pasado que cuando he estado haciendo estas actividades no quieren dejar de conversar. Porque se abre Así una es, puerta y hay una conexión y empieza, ¡uy! Y después que se ven al otro día, la conexión o el vínculo es exacto. distinto. Entonces, también eso aporta en esta resolución de problemas. Entonces, se van bajando las barreras y nos vamos dando cuenta que la persona que tengo enfrente le pasan cosas, siente, es una persona que tiene momentos maravillosos, al igual que yo, y podemos mirar juntos esa problemática buscando desde lo mejor que hemos hecho, cómo eso lo podemos traer al servicio de esta situación. Esta Ajá, es la clave. ajá. Ahí es un tema importante, ¿no? Buscar Desde buenas nuestras prácticas fortalezas alineamos lo mejor que hemos hecho, ¿cómo la podemos alinear a la orientación de esta y situación? buscar buenas prácticas. En mi equipo, buenas prácticas en la organización, buenas prácticas fuera, ¿cómo eso lo puedo aplicar? ¿Te fijas que es distinto a vamos a resolver el problema como tal? Porque la base sigue estando torcida. Acá es que la base esté nutrida para que desde esa nutrición yo pueda ir floreciendo o ir mejorando el desafío o el conflicto que tengo. Entonces, Correcto.
tú buscas esas buenas prácticas y las pones en acción desde tus fortalezas. Y esa es la clave, desde la vinculación, desde las buenas prácticas, desde las fortalezas, todo se va mirando de una forma mucho más fructífera. Correcto, excelente. Cómo tus buenas prácticas te pueden vincular con la solución que estás esperando. Así es. Bien, Karen, y por último, todo cambia. El cambio, la constante es el cambio, nos dice, ¿no? Y a medida, lo que yo veo es que a medida que el diálogo apreciativo, que tú eres una embajadora de este concepto, sigue ganando popularidad, ¿no? ¿Cómo ves su evolución en los próximos años y qué nuevas tendencias o aplicaciones podrías inferir, digamos? ¿Cómo lo Mira, ves el diálogo apreciativo de acá a 5 años? aquí ¿Cómo yo ves me cambiar? imagino, me lo imagino llegando desde que se sitúe en las casas, por ejemplo, en las familias. ¿Cómo Ajá. sería tener diálogos apreciativos con tus hijos, con tu Sería pareja? espectacular, sería O sea, espectacular, sería fabuloso. El sería único problema fabuloso. son mis hijos cuando tenían 14, 15, mi hija 15 y 6 añitos, no me hacía caso en nada. Pero Pero, es empezar a hacer preguntas, ajá, ese es preguntas el punto. generativas, que pongan foco en lo que sí quieren, sin el reto, sin el problema, ¿sí? Entonces cambiar la modalidad. Yo me lo imagino como expandiéndose a otros escenarios, en las familias, en los colegios, en las escuelas. Imagínate si los niños se atrevieran a dar su opinión desde que pueden hablar. O sea, imagínate, desde ese momento. Solo contarte, tuve la experiencia en Chile, Pero en disculpa que te interrumpa, Karen, ¿sí? pero ese es un sesgo muy fuerte, ¿no? Porque en el colegio te enseñan, no sé si ahora, pero en mi época, y hace no tanto, que las cosas son blanco y negro, ¿no? Y Bueno, te por eso es un cambio transformador. cuenta. Sí, Exacto. sí. Tienes un Mira, sesgo solo fuerte. contarte en resumido, yo en Chile, en una fundación de educación justamente de Ajá, niños pequeñitos, desde los 5 años hicimos diálogos apreciativos. En mira. todo Chile, en los jardines infantiles, en los nidos que hay en Chile, y les preguntábamos a los niños cómo se imaginaban la fundación, que es Fundación Integra. Le preguntamos a los padres, a las familias, a los sindicatos. Imagínate lo que es preguntarle a los sindicatos que era crítica, 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 porque no escuchaban la pregunta, pero cuando sí conectaron con lo que les estábamos preguntando, empezaron a salir cosas fantásticas. Entonces Ajá. me lo imagino llegando a las familias, a las escuelas, incluso imagínate que en los departamentos, en el tema gubernamental, le preguntáramos a los ciudadanos, hiciéramos diálogos apreciativos de cómo quieren las nuevas escuelas, cómo quieren las nuevas plazas, cómo quieren que sea el nuevo proyecto de la nación, incluso a nivel planetario. Imagínate que se hicieran diálogos apreciativos, ya me pongo más soñadora, Es una fumada, vamos. pero diálogos apreciativos de cómo podemos hacer sostenible este planeta. Claro. Pero le Es una preguntamos pregunta a apreciativa. todas las personas, a los niños, a las mujeres, a los hombres, a las organizaciones de distinta índole, a todas las personas, en la diversidad misma, saldrían cosas maravillosas. El Seguro. tema es tener la disposición para que esto fluya. Me lo imagino también fluyendo o conjugándose con el tema del juego. Cuando jugamos, las personas nos conectamos con esto más primario. Y cuando tú juegas, te pones contento, ¿cierto? Imagínate tú jugando con los amigos, en el trabajo, algo pasa en ti, que hay un cambio de switch. Entonces también mezclarlo con eso. ¿Para qué? Para generar una cultura de bienestar, una cultura más positiva, una cultura que nos haga bien a todos y todas. Perfecto. Mira, me parece fundamental, porque para mí yo coincido 100% con lo que tú dices, ¿no? Todo parte en la disposición o la actitud, número uno, ¿no? Y si tú como persona apreciativa activas, ¿no es cierto? Activas esa actitud, ese es el punto. Ese, Así es. con el nexo, con las cosas que sí funcionaron, las cosas que a ti te gustan, es espectacular. Muy Y bien, también, no solo con lo que sí resulta, sino que lo que sí quiero. Entonces, una mirada hacia el pasado con lo que sí funcionó y hacia el futuro con lo que sí quiero. Y yo en el presente lo voy concretando. Entonces ajá, es el juego esa del vinculación. pasado, el futuro y lo concreto en el presente.
lo máximo. Perfecto, estimada Karen, ha sido un honor y un privilegio tenerte como invitada y agradecemos muchísimo tus importantes aportes. Yo preveo mucho éxito en el tema del coaching apreciativo, que es una disciplina, para mí, la mejor en el tema de la mejora de la persona profesionalmente y en el rendimiento. Muy gentil, estimada Karen. Un abrazo para ti y para todos y todas. Hasta una próxima oportunidad. Cuídate mucho. Chao, chao. Chao. Hola amigos, ¿qué tal? Avance Empresarial pone a su disposición cursos especializados en temas de ventas como CAM, neuroventas, negociaciones en ventas, Customer Experience, plan estratégico comercial, ventas consultivas y gestión de equipos comerciales. Pueden contactarnos a nuestra página web www.avance-medioempresarial.com o a nuestro número 99350-8652.